Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar en esta motoneta. Como ven, es una Cygnus de la marca Yamaha, 125 centímetros cúbicos, y la vamos a empezar a restaurar. Vamos a hacer un proceso de restauración. La vamos a dejar de manera igual, original, y pues vamos a trabajar en sus plásticos. Vamos a quitar todo, vamos a restaurar, vamos a pintar y se va a empezar a lavar. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es empezar a desarmar para poder lavar toda la estructura. Vamos a lavar motor porque también hay que hacer toda esa situación y para empezar a ver cuáles son los daños que tienen las carcasas, ¿vale? Entonces vamos a empezar a desarmar. Bueno, entonces ya terminé de encuerarla, ya le quitamos todas sus carcasas, ya las tenemos acá. Las vamos a tener que lavar primero para ir viendo qué es lo que tienen de defectos, que estén rotas y cuestiones de esas, para irlas acomodando y arreglando, ¿va? Entonces ahorita lo que voy a hacer, vamos a sacarla y vamos a empezar a lavar todo, presión con agua Karcher, desengrasante, gasolina, todo lo que se necesite para dejarla bien limpia y empezar a determinar qué es lo que se va a pintar de negro y qué es lo que se va a pintar de rojo. Y si vemos alguna cuestión aquí que tenga alguna fallita, pues la vamos a ir arreglando, ¿va?
Bueno, ok, ya acabo de terminar de darle su lavada. Se le acaba de quitar todo el polvo y toda la grasa, que la más leve, para dejarla pues lo más limpiecita que se pueda. Y ya posteriormente con la Karcher de vapor vamos a empezar a trabajar en los lugares donde tiene más grasa más pegada, que realmente es ahí, en la parte de donde va el aceite y nada más. Ah, bueno, la cabeza, un poco de la cabeza también. Pero en general creo que quedó muy limpia. Está muy bien la motito todavía, y eso que es 2014, ya tiene sus 10 años y está en muy buenas condiciones, ¿sale? Entonces ahorita lo que voy a hacer es quitar el escape, porque también se va a detallar, se va a pintar, y las ruedas, ¿sale? Entonces esas se van a pintar también de negro. Y por lo que estoy viendo acá, me les muestro. Como ven, el ajuste del freno del tambor de atrás ya está muy adentro. Eso quiere decir que ya no tiene mucha balata. Entonces lo que voy a hacer aquí es también tratar de cambiar las balatas y darle una limpieza aquí cuando se quite todo esto, ¿va? Entonces lo que voy a hacer entonces es quitar el escape, y se quita con 2 tuercas que tiene acá abajo de la cabeza. Esas de ahí, esta 1 y 2, se quitan con una llave de 12, y igual un dado de 12, ya podríamos quitar el escape y posteriormente la llanta, ¿sale? Bueno, ya quedó listo lo que tenía que sacar. Ya quedamos con la llanta aquí y con el escape, porque se va a tener que detallar. Y como veía y sentía, ya no tiene balatas, ya tiene muy poquitas. Ahorita sería buen momento para reemplazar y detallar toda esta parte de aquí, porque está bien sucio de grasa. ¿Vale? Entonces es buen momento para hacer todo esto, y vamos a darle una repintadita al rin, ¿vale? Entonces pues creo que ya tenemos todo para empezar ahí. Bueno, entonces ahora ya nada más le vamos a dar una pequeña lavadita para quitarle toda la grasa por dentro y por fuera, y poderla empapelar para poderla darle una pequeña lijada y posteriormente una pintadita y nada más. Bueno, así ya tengo la motoneta, y ya la terminamos de detallar posteriormente con gasolina y vapor, ¿sale? Lo que vamos a hacer. Y ahorita lo que voy a hacer es quitarle la pata de aquí, la tapa, la vamos a lijar porque también tiene unos pequeños detallitos, no están tan maltratadas, pero son pequeños detalles. Y la patita pues la vamos a pintar para que quede otra vez bien. Bueno, ok, ya entonces ya tengo empapelado los 2 rines, y lo que voy a hacer con esta esponja, que es de fibra, estas las venden en las tiendas o casas de pintura para carros, y le vamos a matar el brillo. Le voy a dar una ligerita perfectamente a todo, que tenga mayor forma de anclaje la pintura nueva, ¿vale? Entonces vamos a darle toda la lijadita, desengrasamos, y ya podríamos echarle su pano de pintura, ¿va? Entonces vamos a usar eso como si fuera la base, porque tampoco lo vamos a desnudar, que tampoco es necesario, ¿sale? Entonces nada más una lijada y con eso queda. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Bueno, ya terminé de pintarlas, esto ya quedó seco, ya están perfectamente, quedaron muy bien, para mi gusto, quedaron perfectas. Ya ven cómo no se notan los golpes que tenía la llanta, creo que para mí quedó muy bien, ¿sale? Entonces desempapelo y las vamos a montar en la moto para ya no tenerlas aquí. Y bueno, así ya quedaron, perfectamente detalladas. Creo que quedó, como les decía, muy bien a mi gusto. Y ya nada más sería de montar, ¿sale? Entonces vamos a montar. Bueno, ya quedó limpio ahí en la transmisión. Y ya nada más vamos a colocar la llanta, ¿sale? Pero aquí lo que voy a recomendar, yo creo ya es un cambio de balatas, porque también ya están muy gastadas, ¿sale? Pero bueno, vamos a ver qué dice la señora. Bueno, ok, ya voy a quitar la tapa de la transmisión, y siempre lo que hago es una plantilla de los tornillos, así como van. Y desafortunadamente estos 3 de acá ya los perdieron o algo le hicieron. Pusieron unos hexagonales y les hicieron así como una raya para que entre un desarmador plano.
Pero bueno, entonces ahorita veo si puedo conseguir los tornillos. Y ya nada más faltaría ese de ahí para poder sacar la transmisión y poderle dar una buena lijada ahí y volverle a dar una buena pintadita, ¿va? Bueno, y siempre me olvido de ese que tiene ahí. Ese también hay que sacarlo, ¿sale? Es igual un Allen. Bueno, ya tengo desmontada la tapa y lo que voy a hacer es darle una buena lavada, como les decía, una buena lijadita aquí para bajarle estos rayones que realmente no son muy profundos, no hay necesidad de pasta, pura lija. Y bueno, entonces voy a darle y bueno, ya tengo aquí la tornillería y también vamos a hacer un lavado de ese filtro para que no esté tan feito, ¿va? Bueno, ahora toca el turno del escape, vamos a darle su detallada, vamos a dar una pintada con pintura de altas temperaturas. Este no tiene ningún inconveniente, así como está, ya le di su lijada, ya nada más vamos a dar su desengrasada y listo. Ahora aquí ya tiene sus gomitas estas nada más las vamos a empapelar para que no se vayan a romper porque son de plástico, ¿sale? Y aquí lleva 3 tornillos que lleva esta pieza, ya la se compró también el que cubre aquí el escape en Yamaha, ¿sale? Porque no, pues obviamente no hay en otros lados, ¿sale? Entonces aquí está, original, y ya nada más se colocaría así, ¿sale? Aquí así, con sus 3 tornillos y listo, ¿sale? Aquí nada más el único problema que, déjenme les muestro. El problema de esto es que aquí nada más tengo 2 tornillos y desafortunadamente vienen con unos plásticos y unas arandelas. Ya fui a cotizar y está súper caro. Por estas 3 piezas de tornillos, el que faltaría acá, son 258 pesos. Entonces pues es algo muy caro, pero bueno. Ahí nada más la dueña pues es la que tiene que decidir si nada más le dejamos esos 2 o conseguimos todos completos, ¿vale? Bueno, ya le di una pasadita y ahora como esa pintura de altas temperaturas, esta cura con temperatura, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es con la pistola de calor, le voy a empezar a dar a que se seque. A ver, vamos a dar en todo. Ok, ya quedó listo, ya está pintadito, ya se lo tratamos de curar con la pistola de calor. Entonces ya nada más podríamos instalar, vamos a darle limpieza ahí para que se vea mejor y lo podemos instalar. Y nada más les digo, vamos a dejarlo ahorita con los 2 tornillos y cuando me dé luz verde para ponerle los 3 tornillos, entonces ahora sí ya quedaría perfectamente, ¿va? Pues bueno, entonces vamos a instalarlo. Bueno, entonces ahorita ya voy a empezar a trabajar en la carcasa trasera. Aquí tiene está roto y aquí. Ahorita no me voy a preocupar por eso. Vamos a darle una lijada, vamos a darle una matizada y sobre eso vamos a pintar el nuevo color, ¿sale? Entonces con lija de agua, con tantita agua aquí y darle hasta que quitemos todos los defectos y dejarla mate, ¿sale? Esta es una lija 240. Vamos a empezar con 240 y nos vamos a ir yo creo hasta 600. Nada más es una matizada, no es quitarle el color. Bueno, ya después de un ratito ya quedó todas las piezas matizadas. Ya podemos empezar a trabajar aquí poniéndole un poquito de pasta. Está medio feo, aquí unos puntitos y ahora sí vamos a reparar estas 2 roturas que tiene aquí con una pistola de grapa, ¿sale? Entonces vamos a ir poniendo aquí grapitas para repararlas y ya posteriormente le vamos a echar su pastita y vamos a dejar lo más liso que se pueda aquí, ¿sale? Bueno, entonces primero vamos a reparar esta. Y lo que voy a hacer es poner primero 2 aquí en los extremos y luego unas cuantas así para ir cerrando y que no tenga movimiento más esto, ¿va? Entonces lo vamos a hacer con este tipo de pistola de grapas y es muy sencilla de usar. Se toma la grapa, se coloca aquí entre los 2 postes estos, así, hasta adentro, así, y cuando uno aprieta el gatillo se empieza a calentar.
pone a poner el rojo vivo y es cuando la ponemos y damos un girito así como de menos de un cuarto, tantito para que se meta entre el plástico y tenga más fuerza, ¿va? Entonces déjenme lo hago porque vamos a poner esta primera de aquí abajo. Entonces ponemos aquí, presionamos y vemos que se empieza a hundir y damos vuelta. Dejamos tantito ahí para que no el mismo plástico que está derretido. Si yo lo saco luego pues se va a salir la piececita, ¿sale? Entonces aquí ya quedó adentro. Vamos a poner la otra y ahora en la otra extremo. Entonces presionamos, se empieza a derretir y giramos tantito. Dejamos que se enfríe y sacamos. ¿Sale? Entonces ya quedaron adentro, no se pasa al otro lado y así vamos a ir haciéndole todo. Ok, bueno, ya acabé de poner todas las grapitas. Esto ya quedó, yo creo ya no se va a ir a ningún lado. Y ya nada más vamos a cortar aquí y con la pulidora vamos a rebajar para que quede, pues esto es como que se levanta del calorcito. Vamos a tratar de cortarlo, ¿sale? Y rebajarlo y ya nada más pondremos tantita pasta. Entonces déjenme también hago y ahorita les enseño. Bueno, entonces ya ahorita ya nada más es cuestión de dar todos los puntitos o los palitos con mucho cuidado porque estos salen volando muy cabrón. Entonces hay que cerrar los ojos o ponerse lentes, que creo que sería lo mejor, y pues cortar todos más al ras que se puede. Perfecto, entonces esto ya se siente que no se va a volver a romper ahí, por lo menos, esperemos. Bueno, entonces ahora con el disco de lijas, que sería o flap que le llaman también, vamos a desbastar esto de aquí con mucho cuidado para no comer ni de acá ni de acá y hacer un surco aquí. Nada más es para rebajar esto, ¿va? Vamos a darle. Bueno, entonces ya quedó el defecto, ya quedaron arreglados y lijados y ahorita lo que voy a hacer es ponerles tantita pasta, ¿vale? Entonces vamos a agarrar aquí la pasta y le vamos a dar su revoltura. Creo que me pasé de lanza, pero hay que abrirnos siempre, o sea, no es en el puro defecto, sino un poquito más para que tengamos margen para poder lijar, ¿vale? Entonces vamos a abrirnos un poquito más. Bueno, entonces ya quedó la pasta. Ahorita vamos a dejar que seque unos 15 o 20 minutitos porque hace muchísimo calor. Y ya le eché lo demás, ¿sale? Entonces vamos a dejar que seque para darle una buena lijada. Y si vemos que le hace falta, pues le echamos un poquito más, no hay ningún problema, ¿sale? Ya también ya empastamos de este lado otro defecto que tenía ahí y la parte de la cola, ¿sale? Entonces vamos a dejar que se seque y ahorita continúo. Bueno, ya después de varias horas de estar lije la pasta y bueno, en general toda la moto para dejarla opaca y que tenga mejor adherencia a la base que viene ahora de color, primero vamos a aventarle el primer para ver todos los defectos que llegara a tener la pasta y bueno, en general toda la moto para poder sacárselos antes de echar la base, ¿va? Pero entonces vamos a ir tapando las pastas y más que nada el frente. El frente es donde tiene mucho detalle, ¿vale? Que es el que vamos a tratar de llegar a lo mejor que se pueda, ¿va? Entonces, pues sí, ya quedó esto. Nada más falta el puro primer. Bueno, ya tengo preparadas las piezas, ahora ya nada más vamos a trabajarlas para echarle primer. Vamos a poner primer y vamos a ver los defectos que tenga para irlos cubriendo y dejándolas de manera perfecta, ¿va? Entonces es un primer normal, es de 1K y pues vamos a darle y luego, pero esto nada más le vamos a dar en los puros defectos. Bueno, en esta nada más en los defectos, en lo negro y en las pastas. Esta sí prácticamente la voy a pintar toda de primer porque está muy mal, ¿vale? Entonces vamos a hacer eso y ya posteriormente vamos a dar una lijada muy suave y sacar todos los defectos y ahora sí ya vendría su base color, ¿va?
ya quedaron listas, emprimadas con sus dos manitas. Como les dije, nada más eran los defectos, lo que era lo negro, que bueno, me faltó ahí, pero no importa. Y las masillas o la pasta que se le puso. Esta es la que tiene más defectos, ¿sale? Entonces, por aquí tiene unos poritos y bueno, entonces en general ahorita ya lo podemos revisar ya que tiene un color uniforme y ya saber qué es lo que le falta, ¿sale? De detallado como aquí. Entonces vamos a tratar de detallar lo mejor que se pueda y ya, vamos a darle, ahorita le voy a dar una media hora para que seque el primer para poder empezar a trabajar eso, ¿va? Y también se le va a poner lo que es el putty. Este es para tapar poritos. Este no necesita catalizado ni nada. Se aplica, se deja secar una media hora y con agua y una lija 200 o 400, una lijadita que se desvanezca, que nada más quede en el defecto. Y con eso sería todo y podemos pintar encima de eso, ¿va? Bueno, como ven ya quedaron pintadas de base, me pinté toda la mano, pero bueno, vamos a darles unos 10 minutitos de que repose el color o que se salgan los solventes de la base y ya aplicaríamos posteriormente 3 manos de transparente, ¿sale? Le vamos a dar a todo 3 manitas y con eso terminaríamos, ¿vale? Entonces vamos a dejar secar de un día para otro y ya podríamos empezar a colocar todo en la moto. Pues bueno, ya le aventé 3 capas de transparente, creo que quedó muy bien, me gustó mucho. Casi no se le hizo como piel de naranja. Hay que darle una pulidita, pues, obviamente, pero creo que quedó muy bien su aplicación, ¿sale? Me encantó cómo quedó y bueno, ya nada más le vamos a dar tiempo a que seque. Se va a quedar, yo creo, hoy es sábado, se va a quedar mañana domingo, que no abro, y hasta el lunes vamos a empezar a armar ya que esté todo seco para empezar a trabajarlo, ¿va? Pero quedó muy bien. Pues bueno, esto ya quedó seco, ya quedó perfectamente. Y ahora, pues bueno, sí tiene algunas motitas, no les voy a decir que no, porque pues no estoy en un ambiente controlado, ¿sale? Pero bueno, eso con alguna pulidita, pues sale, no tendría que haber ningún problema, ¿va? Entonces ahorita ya voy a desmontar todo esto y lo vamos a ir colocando para ya quitarnos de encima todo esto, ir armando y ver qué es lo que me falta. Me faltan algunas piezas de color negro, que son pequeñas y todo y se puede pintar rápidamente, ¿va? Entonces vamos a empezar a desmontar todo esto. Bueno, ok, ahora sí vamos a colocar su cubre escape, es de la marca original y pues es la joya de la corona. Bueno, esta vamos a coronar y esta va a ir colocada aquí, ¿sale? Va a faltar un tornillo porque no lo tiene, entonces vamos a poner todo este conjunto que va así, aquí adentro, la mitad del tornillo ahí y la otra mitad atrás, así. Y como les digo, la mitad de todo este conjunto lo venden ahí en la agencia, pero todos los tornillos están en 258 pesos, o sea, están caritos, ¿sale? Entonces vamos a meter mitad y mitad, ¿sale? Y ahorita vamos a ver con la señora si le buscamos todo completo o así lo dejamos o a ver qué dice.
Bueno, ok, aquí ya nada más nos faltaría ese, pero pues vamos a ver qué vamos a hacer con esto, ¿vale? Pero pues mientras ya quedó ahí puesto. Pues bueno, ya quedó lista, ya se armó toda, ya se pulió lo que se tenía que pulir y ahora lo que les voy a hacer es mostrarle el resultado final. Creo que para mí quedó perfecto y ahorita se los voy a mostrar, ¿sale? Bueno, ok, este fue el resultado final, espero que les haya gustado. Si no mal recuerdan, aquí había un daño en esta parte de aquí y en esta parte de acá. Se soldó con las grapas de calor y se restauró, ¿vale? Pero creo que quedó muy bien, no se nota nada y ya nada más le faltaría darle una pulida, una semana más o menos aproximadamente, que seque bien el transparente y se podría pulir sin ningún problema, ¿sale? Entonces vamos a esperar ese tiempo. Pues bueno, hasta aquí va a quedar este vídeo, espero que les haya gustado, les haya servido de algo. Como vieron, quedó muy bonita a pesar de todos los defectos que ya tenía. Se pudo hacer la restauración perfectamente. Y bueno, si están en la ciudad de acá de Morelia, les voy a dejar mis datos por si cualquier situación que tengan con sus motos, en estética, mecánica, detallado, pintura y todo eso, que pongan en contacto conmigo, cotizamos, si podemos hacerlo, lo hacemos, ¿vale? Pues bueno, también espero que se suscriban, comenten, compartan y nos estamos viendo en un próximo vídeo. Bye.